Bueno, hablemos de Scorsese y de Killers of the Flower Moon. No tienen idea la cantidad de notaciones. Digo, es Asesinos de la Luna de Flores. Dirige Martin Scorsese, un Martin Scorsese de 80 años ya. Después de haber hecho The Irishman o El Irlandés con Netflix, se cambia de plataforma, ahora se va a Apple TV y así se la puede pasar, después se va a ir a Amazon, no tengo idea, y ahí va a ir divagando mientras le den producción y se avienta por primera vez una reunión de DiCaprio, De Niro y Scorsese, una reunión que todo el mundo esperábamos, una reunión que volteó al Festival de Cine Cannes de cabeza y que seguramente va a seguir volteando de cabeza en muchísimos otros lados, donde se presente 3 horas 26 minutos, es la segunda película más larga de Scorsese, por 2 minutos El Irlandés es más larga, por 2 minutos o 3 cuando mucho. Bueno, vámonos rápido con los personajes. Los personajes está Leonardo DiCaprio, que hace Ernest Burkhardt, Robert De Niro, que es William Hale, que le dicen el rey, está por ahí Lily Gladstone, es Molly Burkhardt, que es la que vamos a tener que platicar de ella un poquito al final. Está basada en una novela bastante exitosa, en una historia obviamente que está tratando de sacar Scorsese de una forma importante. Ocurre en 1920 en el pueblo de Fairfax, en Oklahoma. Y la introducción es muy importante, muy al estilo de Scorsese, muy al estilo también de Ciudadano Kane, como si fuera un noticiero. Estamos en la introducción, nos presenta a la tribu, esta tribu que se llama Osage, que está en su base, digamos, o su nacimiento es en Oklahoma, en Fairfax, Oklahoma, y es la tribu Osage que al inicio de la película encuentra petróleo y se convierte en la tribu más millonaria de todo Estados Unidos, no es del mundo, pero cuando menos de Estados Unidos. Y aparece en esta introducción que ellos empiezan a tomar el control de toda la economía de los Estados Unidos. O sea, empiezan a invertir, empiezan a adquirir tierras, y tienen el control de los Estados Unidos, el control político, el control financiero. ¿Ok? Y todo eso es la parte de la introducción. Y luego nos llega y aparece Ernest, el personaje de DiCaprio, que es verdaderamente un imbécil, que es un bueno para nada, pero a final de cuentas es el sobrino del personaje de De Niro, que es el rey. Y William Hale, el rey, es un hombre que tiene tierras también en Fairfax. Es un hombre que tiene ranchos, es un hombre que tiene propiedades y es un hombre que, es de los más poderosos, si no es que es el más poderoso de la zona, por ahí. Y los Osage entran y pese a que están dominando, el rey agarra y manda a su sobrino a que le haga de chofer a varios de los personajes de Osage, y y Ernest se encarga de hacerle de chofer a Lily, es una de las chavas, de las hijas de la tribu más importante. Y entonces ahí en ese momento, cuando le consigue este trabajo, le explica el tío al sobrino y le dice: lo que es más importante, imagínate que lo más importante de todo esto es de que esta tribu tiene las hijas principales, solo hay un varón, y lo que sería buenísimo es de que gente conocida a mí, que me tenga toda la confianza, se case con ellas mueran y hereden y vuelvan las tierras a quienes pertenecieron. O sea, imagínense, esa es la idea de la película. Para eso ya estamos hablando de toda la película en los primeros 20 minutos. Les digo que dura 3 horas 26 minutos. Y para los primeros 20-30 minutos, Scorsese ya te tiene platicado todo lo que va a hacer durante la película. Entonces, obviamente, ya hace que el personaje de DiCaprio se case con una de la tribu Osage, tengan obviamente familia, y en lo que va transcurriendo el tiempo, pues De Niro va a ir colocando gente y vamos a ir viendo cómo se va tratando de recuperar las tierras. Todo esto sí pasó, todo esto está basado en muchísimas historias y de todo. Scorsese aquí usa esta historia para hacer una tragedia norteamericana. No se va a Nueva York, se sale a Nueva York, pero tiene completamente muchísimas de las cosas. Hay 5 zonas, como los 5 puntos de Nueva York, o sea, tiene muchas similitudes por ahí, pero representa una tragedia norteamericana con todos los estilos. Y cuando hablo de todo el estilo de Scorsese, me voy a un Scorsese que no deja la música de rock, sigue metiendo música de rock, las cámaras lentas y los cambios de velocidades son impresionantes, la parte de los dolly zooms también por ahí los mete, planos secuencias largos, maneja muchas tomas en donde no para la cámara. El veterano además es importante porque regresa en la fotografía Rodrigo Prieto, el mexicano Rodrigo Prieto, que yo creo que es de los mejores trabajos que ha hecho Rodrigo. Vuelve a utilizar la voz en off, a veces para contar algunas cosas, a veces para decir cómo se sienten los personajes, utiliza la voz en off sobre todo del personaje de Leonardo DiCaprio. Los personajes son rebeldes, los personajes son gente normal, incluso hasta demasiado normales, si lo quieren ver, comunes y corrientes en situaciones extraordinarias. Como siempre, no juzga nada de Scorsese, solo presenta, no se va por el bien o por el mal, incluso no llega por ahí a castigar, solo muestra las acciones.
Tienes un villano, como todas las películas de Scorsese, un villano que es seductor, un villano que de repente podemos empatizar, como en algunas de sus películas, pero es un villano seductor, una doble cara, un doble moral. Es durísimo. Platicaba Robert De Niro que él no se identifica, pero absolutamente para nada con este villano, o sea, con este personaje. Tenemos el tema de los gangsters, que es el tema que le gusta a De Niro, a Scorsese, bueno, y a De Niro. Tenemos toda esta parte de los gangsters porque se crea una mafia alrededor de este personaje de De Niro y del rey, y todos luchando solamente por el beneficio del dinero. La violencia gráfica también, que no para, una violencia totalmente de Scorsese. Y si tenemos toda esta bola de puntos, les he dado 10, 11 puntos que son el estilo, ¿en dónde podría llegar a radicar el problema? El primer problema es que la película es larguísima. Es de verdad, el tiempo, las 3 horas son eternas. Estamos viendo una gran obra, a final de cuentas, una obra muy importante, una obra bien hecha, una obra bien ejecutada. Sin embargo, es una obra muy larga. Yo creo que hay 1 hora de película que podríamos quitarle sin ningún problema, donde pasan cosas que ya sabemos que van a pasar, donde se ponen acciones, donde hay secuencias, donde se tarda mucho en arrancar algunas cosas. Y de repente la película se torna demasiado lenta y de repente pareciera bastante aburrido. Me llama mucho la atención los personajes femeninos y el manejo de los personajes femeninos. Yo creo que Scorsese siempre ha sido bastante tibio, si no malo, pero tibio en sus personajes femeninos, en la mayoría de sus personajes femeninos. Son personajes que de repente los tiene como testigos y de repente como que les arranque, les prende un cohete y los acelera y bla, bla, bla. Pero el personaje femenino de esta película, sobre todo de todos los personajes femeninos, de repente son bastante secundarios. Y el personaje de Molly, pese a ser una mujer totalmente inteligente, pese a que ella acepta casarse con Leonardo DiCaprio, con el personaje de Ernest, pese a que ella sabe todo lo que se está planeando y de verdad lo sabe, es un personaje que literalmente lo anestesian y lo dejan a un lado, ¿ok? Lo anestesian y lo calman. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y de repente no gana absolutamente nada este personaje, no gana a final de cuentas muchas cosas. Digo, no voy a platicar todo, bueno, ¿qué les puedo platicar de 3 horas 20? Entonces de repente lo deja y lo pierde. Pasa también toda la parte de la duración de lo que les decía, los 3 horas 26 minutos, es muy curioso porque de repente parece que al final se acelera. Y como que quiere usar la última media hora y se va, pero como hilo de media tratando de resolver todo. Y ahí es en donde empiezas a volver a reencontrar este Scorsese, en donde vuelve a poner las cosas, los juicios, el montaje muy acelerado. Si así hubiera sido como la última media hora, se hubiera echado las otras 2 horas, era una película precisamente de 1 hora y media estupenda. Pero se va como hilo de media, y de repente se siente como un final, incluso pese a que hay un homenaje maravilloso a la radio y pese a que hay un homenaje por ahí sensacional y el cameo de Scorsese y todo, yo creo que el final es muy abrupto. Ni De Niro ni DiCaprio están memorables. Yo no creo que se les vaya a recordar por las actuaciones de esta película. Están muy bien, pero están muy bien como siempre. Digo, a final de cuentas, como debe de ser. Y yo creo que al final de todo, estamos viendo una muy buena obra de Martin Scorsese, una película de Martin Scorsese. Sin embargo, no estamos viendo, pero por mucho, la mejor obra de Martin Scorsese. Y debo a título personal decir que yo esperaba mucho más de la primera colaboración de De Niro, DiCaprio y Scorsese. Definitivamente, a mí me hubiera gustado ver muchos más enfrentamientos, incluso entre estos personajes, más que colaboraciones y más de personajes un poquito más tibios. No, yo creo que los 2 actores de Scorsese hubiera sido extraordinario un choque como en Fuego contra Fuego, esta Hit, ¿no? O no tengo idea, hubiera sido una grata reunión de estos buenos muchachos, tan malos y tan villanos, pero tan entrañables para Scorsese. Ni modo, pero al final de cuentas, ¿vale la pena ver la película? Obviamente. Una regular película de Scorsese, hay que decirlo, es una joya.